Aleluya. Con ánimo, en el nombre de Jesús. Se va todo cansancio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu bondad, gracias por tu gran amor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, mi Señor. Te alabo, mi Señor. Yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, Santo, 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 Santo. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo confírmalo, Señor, y vamos adelante en tu nombre, Padre. Para no hacer lo que yo quiero, sino lo que tú mandas, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias. Gracias, precioso. En el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén. Aleluya, paz de Cristo. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Hoy, ¿qué día es hoy, hija? Miércoles. ¿10? 8. 18 de febrero. Uy, ya me acordé de mis faltas. Ya se acerca el 24 de febrero, el día de la bandera. Así que damos gracias a Dios. Mi esposa se ríe y ya me se ríen allá. Tenemos que celebrar el día de la bandera, bendito Dios. Somos muy patriotas aquí en esta casa. En el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. Las cosas se están moviendo, las cosas van a empezar a cambiar de un momento a otro. No se extrañe, hermano. Los acontecimientos se van a dejar venir uno tras otro, sin avisar. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial solamente va a trabajar. Este nuevo orden mundial, para que me explique, hermano, no es más que la primera bestia trabajando. Le mandan saludos, hermanos Rodríguez. Aleluya. Amén, hermano, de su parte. Aquí está mi ames y mi esposa. Mi ames y mi esposa. Aquí están en la cocina.
Necesitamos un calentón. Vamos a prender el calentón. Tengo un calentón. Lo vamos a poner, pero está haciendo frío. Está haciendo frío, bendito Dios. Hace días que no teníamos frío, pero ya tenemos frío. Aleluya. Y el día de ayer, hermanos, estuvimos hablando. Mi loquita, mi esposa va a poner el calentón aquí cerca, bendito Dios. El día de ayer, con el calor acá, mira, y que quede aquí. Ay, voy a hacer los pies para acá. Voy a poner de ladito. Así de ladito, así que si me volteo tantito, no se me asusten. Voy a voltear otra vez para acá. Ahí está bien, me lo puso. Aleluya. Entonces el día de ayer, hermanos. Si lo puedes poner más bajito porque lo tengo en los pies. Más bajito. De volumen. El día de ayer hablábamos, y perdónenme, hermanos, quizás no debí de haber transmitido el día de ayer. Estaba demasiado cansado. Demasiado cansado. Y mañana me toca otro trabajo que tengo que hacer. Bendito Dios. Ahí. Esa es la temperatura. Otro trabajo que tengo que trabajar arriba del techo. Así que me pasé 2 meses allá en Arizona sin trabajar, haciendo lo que tenía que hacer, moviéndonos por la necesidad que teníamos. Y ahora pues necesito empezar a hacer ejercicio otra vez y empezar a movernos para que se fortalezca nuestro cuerpo y empecemos a rejuvenecer. Amén. Y hablábamos acerca de la idolatría, hermanos. Porque Pablo no se permitía que lo pusieran como ídolo. Y es algo tan importante que un líder debe de tener, hermano, que no lo traten como ídolo. Que no se deje que se le celebren un aniversario. ¿A qué grado se ha idolatrizado, las instituciones se han idolatrizado? Pues simplemente váyase a ver la luz del mundo. Ahí sí, todo el mundo puede opinar. Pero opine de la suya. Vea lo que pasa en la suya. Somos muy dados a analizar las cosas de los de fuera. Pero ese no es el propósito por el cual Dios nos puso aquí, sino para saber autoanalizarnos, autoevaluarnos, hasta dónde hemos estado corrompiendo el Evangelio. Aleluya. Hasta dónde hemos estado haciendo lo mismo que hizo la iglesia en el siglo III o en el siglo IV. Y desde allí, imagínense, van 18 o 19 siglos cayendo en el mismo sistema. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo aconseja y recomienda que no seamos codiciosos. ¿Por qué codiciamos? Porque no estamos satisfechos con lo que tenemos ni con lo que somos.
Y la codicia dice acerca de todo lo que nosotros podemos hacer que desagrada a Dios. Una cosa es que agrade a Dios, una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es que Dios nos tenga paciencia y nos soporte. Porque si nosotros no entendemos cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios dio una palabra y no la va a cambiar. Dijo, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ese la hallará. Pero el que halle su vida en el evangelio, ese la perderá. Porque en el evangelio no es donde yo quiero entrar. Es lo que Dios escoge, no lo que los hombres escogen. ¿Hay alguien en casa? Por eso el apóstol les está diciendo, no quiero que ignoren lo que le pasó a Israel. No quiero que ignoren lo que le pasó a Israel. ¿Cómo sigue Yadira, hermana Josefina? Estamos cubriéndola. Infórmenos cómo sigue, por favor. No quiero que ignoren lo que le pasó a los padres de Israel. Por favor, dice el apóstol Pablo, todos fueron bautizados en Moisés en la nube y bajo el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebían de la misma roca y la roca espiritual que los seguía era Cristo. Y dice el versículo 5, pero los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque no vivían por fe, hermano, vivían por la vista, vivían exigiendo. Se les antojaba algo y lo querían. Por eso dice, no codiciemos. Se les antojó carne en el desierto. Y Dios les dio carne hasta que les salió por la nariz. Entonces, y ahí cayeron muertos, hermanos, inmediatamente, para que vean las consecuencias de la ley. Ahora estamos en la gracia, pero en la gracia nos vuelve a decir el apóstol Pablo que no codiciemos. Que no seamos idólatras. Que no fabriquemos ídolos. Que no compitamos entre nosotros mismos. ¿Sabes quién es mejor? Para eso hay competencias en el mundo. En el mundo puedes competir en todos los aspectos, hermano. Pero en el reino de Dios no hay rangos. Y también nos recuerda que no debemos fornicar, porque nos recuerda lo que pasó a los idólatras. Nos recuerda lo que pasó a los fornicarios allí en Números 25, del 1 al 18. Pero también dice, amén, hermanos. Amén, hermano Elizabeth. Por favor, hermanos, alguien sube esta petición. Nuestra hermana Elizabeth Favela tiene bronquitis, para orar por ella en el grupo de intercesión. Y ahora póngase la mano en el pecho, hermana, en esta parte de los bronquios. Póngase la mano en el amor de Dios. Póngasela por amor de Dios. Y todos repitan conmigo, todos los que están aquí, levanten su mano derecha y repitan conmigo, Padre,
en el nombre de Jesucristo, se seca todo bronquitis. Se restauran las vías respiratorias ahora, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Toda enfermedad en nuestra hermana Josefina, en el nombre de Jesús, todo bronquitis se seca. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y pónganla en oración. Seguimos en oración. Ni tentemos al Señor, hermano. ¿Qué es tentar al Señor? Mira, hermano, qué fácil es tentar al Señor. Hacer cosas que Dios no te ha pedido que mandes, que hagas, perdón. Hacer cosas que Dios no te ha pedido que hagas. ¿Cómo se te ocurre tratar de mejorar la iglesia con estrategias humanas? Pero la otra es lo que más se hace. No murmuréis, hermanos. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y mira, hermano, Aarón y María murmuraron de Moisés porque había tomado una mujer de color. Yo creo que si hubiera tomado una mujer del mismo pueblo, no hubieran murmurado, pero la murmuraron porque era de color. No era hebrea. Era de la tribu, era de los cushitas, de los etíopes. Y esas cosas, voy a hacer un resumen porque no me acuerdo realmente lo que dije el día de ayer. Perdónenme, hermanos, cuando me vean cansado, por favor, díganme, hermano, mejor descanse. Me vio un hermano ayer que ocupaba que orara por él. Y cuando me vio, dijo, no, lo voy a dejar que duerma. Se ve bien cansado. Y estaba cansado verdaderamente, hermano. Hoy aproveché que dejó llover un rato y me fui a quitar toda la hierba con la mano, agachado con la mano, hasta que deshiervé. Me falta un pedacito. Mañana va a volver a llover, así que voy a tener tiempo para deshiervar. Aparte de lo que tengo que hacer, bendito Dios. Así que, hermano, y el apóstol dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene preparadas todas las riquezas de su gloria, de su gracia, para manifestarle en los fines de los siglos. Ese es el tiempo en el que Dios va a manifestar su gloria. Pero no la va a manifestar, hermanos, por favor, en los codiciosos. Todo el mundo está diciendo que en la iglesia que viene un avivamiento, y viene un avivamiento, sí, pero no para los codiciosos. Avísale a tu pastor, no para los idólatras, no para los fornicarios, no para los que se atreven a decirle al Señor cómo se tienen que hacer las cosas, y no para los chismosos. Viene un avivamiento. Es verdad. Vienen las riquezas de su gloria, de su gracia a manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No de los codiciosos que son hijos de Dios. No de los idólatras que son hijos de Dios. Los que condenan a todos porque no son de esta iglesia. No los fornicarios.
No los que se atreven a decirle al Señor cómo hacer las cosas y escribir libros y dejar la palabra. No los murmuradores. Amén. Por eso la Escritura dice enseguida en el versículo 12, así que si alguno piensa estar firme, pues deseche la codicia, deseche la idolatría, deseche la fornicación, deseche las estrategias humanas y deje de ser mitotero, deje de ser chismoso. Predique la verdad, para que la verdad haga libre al pueblo, para que ellos entiendan que una predicación no lo va a hacer libre, pero que la devoción de amar la palabra, de vivir la palabra, va a hacer que Cristo se manifieste en ellos. Pero deje de predicar estrategias humanas, deje de predicar ciclos, deje de predicar arranques y arranques y arranques y arranquen porque no se dan cuenta que están patinando de tanto arranque y de tanto arranque y de tanto arranque. ¿Hay alguien en casa? Así que mire, si alguien se deshace de esas cosas, no son más que tentaciones, hermano. Son obras de la carne. Se está refiriendo el apóstol Pablo a hermanos que andan en la carne. Por eso dice, así que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y enseguida dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ustedes la pueden vencer. Son tentaciones humanas. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ustedes pueden desechar la codicia. Ustedes pueden desechar la idolatría, la fornicación, la tentación y la murmuración. Pero necesitan volverse a Dios. Y volverse a la palabra para que por ella crezcáis para la salvación. No son tentaciones. No son tentaciones. Son obras de la carne. Es decir, se desclavaron, vamos a decir, nos desclavamos, pues, para que no se ofendan. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Atrévete, bájate del pedestal y súbete a la cruz. Por eso dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la codicia, huid de la fornicación. Amén, hermano. Huid. ¿Con qué se vence? La idolatría, con la humildad. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué codicias las cosas del mundo si ya estás en el reino? Porque estimas a Dios, no lo amas. ¿Por qué te crees más importante que Jesús? ¿Por qué tomas decisiones que el Señor no te dice que hagas? ¿Por qué?
Por eso dice, hermano, huid de la idolatría. Y dice, como a sensatos os hablo. No les estoy hablando como a insensatos, como a personas que saben razonar, que saben discernir, no como necios, porque él no se va a poner a corregir a un necio, porque aunque corrijas al necio, más necio se hace. Dios nos da cordura, nos hace conscientes. Ahorita vamos a ver por qué podemos ir y comer en donde nos inviten, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero ¿cómo voy a justificarme yo delante de Dios, creyendo que voy al cielo siendo un fornicario, siendo un codicioso, siendo un adúltero, siendo un chismoso, siendo un idólatra? Por eso dice, como a sensatos os hablo, juzguen lo que yo digo. Y entonces pregunta, o afirma, la copa de bendición que bendecimos. Pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. O sea, si yo estoy participando del cuerpo de Cristo, ¿por qué sigo siendo idólatras? ¿Por qué sigo codiciando? ¿Por qué sigo fornicando? ¿Por qué sigo tentando al Señor? ¿Y por qué sigo siendo chismoso? Porque entonces no estoy comiendo del mismo pan. Porque si yo estoy comiendo del pan que representa la palabra de Dios, la palabra de Dios me va a quitar la idolatría, que es el espíritu. Me va a dar un espíritu humilde. Voy a estar contento, teniendo sustento y abrigo. Voy a procurar que mi casa sea lo más cómoda posible. Pero no lo voy a estar codiciando la casa al vecino. Ni el traje al pastor, ni la corbata. Hermanos, si yo estoy comiendo lo mismo como pastor y las ovejas están comiendo el mismo pan, no tiene que haber uno más fuerte y otro más débil. ¿Hay alguien en casa? Un grito de júbilo, hay algo raro aquí. Si el pastor está comiendo el mismo pan y yo estoy comiendo el mismo pan, por lo tanto, si el pastor se enferma, yo me enfermo. Pero si el pastor está fuerte, yo estoy fuerte. Pero si el pastor está comiendo un pan adulterado, yo no puedo comer el pan adulterado. ¿Hay alguien en casa? Porque uno solo es el pan.
A veces estamos comiendo, mi esposa y yo, me das una mordida de tu pan, le dice. Y él me dice, dame una de la tuya. Pues yo le doy una mordida a mi pan y él me da. Pero ese cuerpo se está comiendo el mismo pan. O sea, la cabeza va a pensar y todo el cuerpo va a estar sujeto a la cabeza. Amén. Por eso dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Ahora sí se va a lo fuerte. Ayer estaba tan dormido que yo no me acuerdo haber dicho esto, ¿eh? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque el templo seguía funcionando, man. ¿Y para qué sacrificaban los animales si no había arca del pacto dentro del altar? ¿Qué? Se hizo ídolo. Y ahora adoran al templo. Y Cristo no puede tolerar que adoren al templo y tiene que salirse. ¿Hay alguien en casa? Para que veas la importancia de las palabras del apóstol. Miren a Israel, según la carne, ¿qué hacen? Sacrifican y comen de los sacrificios, de los sacrificados los ídolos. Y dice entonces, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Acaso no era el ídolo el templo de Israel? Se sacrificaban los corderos y se metían la sangre de la becerra de los machos, del macho cabrío al lugar santísimo para vaciarnos el propiciatorio. Y no había arca del pacto. Pues ¿tú crees que Jesús no sabía? La idolatría que había en el corazón de ellos era más importante el templo que Jesús. Por eso Jesús enseñó la parábola del buen samaritano. ¿Hay alguien en casa? ¿Es más importante trabajar para construir un edificio? Donde la mayoría de las mujeres son las que trabajan y ni siquiera pueden sentarse en el altar. ¿Porque lo profanan? Pero como no entendemos los tiempos, como se está escribiendo la palabra, cualquiera me dice que soy un hereje. O sea, está diciendo que tanto Israel como los gentiles están perdidos. Por eso es que el Señor mandó a los apóstoles, a los 12, a predicarle a Israel y Pablo a los gentiles, porque estaban perdidos los dos. Jesús sabía que no había presencia de Dios. Si la presencia de Dios era Él. Y andaba fuera caminando 3 años y 33 años fuera del templo. ¿Pero qué hacían con la sangre? Por eso es que Dios tuvo que aparecerle a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. No entró con la sangre, entró a ofrecer el incienso del altar. Los está presentando como lo que son realmente. Por eso es que el Señor les
dijo que el templo iba a ser destruido, porque Jesús no puede permitir que lo comparen con un templo de 4 paredes, aunque estaba forrado de oro por dentro, en el lugar santísimo. ¿De qué servía, hermano? Si todo estaba oscuro. No había luz, era un cubo hermético, sellado. La única manera de entrar era por una cortina de cuero de animales, que era, creo que era como dos codos o 3 codos. Recuerdo una vez que estaba estudiando, 3 codos, casi 90 centímetros de telas, de pieles de animales. O sea, para que entienda la magnitud de que el velo se rasgó, no era un velo, no era una cortina como usted se imagina. Era una secuencia de pieles de animales tejidos desde arriba hasta abajo. No era algo que se pudiera romper con las manos. Era algo que tenía un espesor cerca de 90 centímetros, de 3 pies o 2 codos de ancho. Por eso el apóstol les dice, versículo 10-19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Enseguida dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Hay alguien en casa? Amén, el rey. Ánimo. ¿Por qué creen que no podían practicar la ley los gentiles? Porque practicar la ley significa que tenían que sacrificar otra vez el cordero. ¿Y a quién le iban a ofrecer el cordero si ahora Cristo estaba en sus corazones? Entienda la diferencia de la ley y la gracia por amor de Dios, para que no se condene, para que sea libre. Y al apóstol dice, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué? Porque detrás de cada derramamiento de sangre hay un demonio. Hay un espíritu de muerte y un espíritu de suicidio. Y no puedes ser partícipe con los demonios. Recibe entendimiento. Esto va como una flecha para tu corazón. Y sabes bien a quién me refiero. Ninguna comunión tiene Cristo con Belial. Ninguna comunión tiene Cristo con los demonios. Por eso es importante, hermanos, entender de dónde nos ha sacado el Señor. Cada vez que nosotros orábamos a un ídolo, para que vea, hermanos, para que vea el peligro de la idolatría dentro de la iglesia. Cada vez que nosotros en los gentiles que orábamos o que adorábamos un ídolo, atrás del ídolo se ponía un demonio. ¿Para qué? Para llevarle esa adoración a su patrón, a su santo patrono. Pero cuando usted
hace más importante al pastor que a Cristo Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se mete en medio? Dígamelo. Dígamelo. El peligro de hacer ídolos. El peligro de hacer que la institución es la única que salva. Por favor. Primero lo enseñan y después gritan, es que la institución no salva, pero tenemos que ser fieles. Bueno, o eres fiel a Cristo o eres fiel a la institución. Porque Dios no es institución. Y no me cansaré de repetirlo porque así dijo el Señor. Por eso dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Porque hay muchos, hay un solo Dios, pero hay muchos que se llaman dioses. Son los demonios que se hacen pasar por Dios y hacen milagros, hacen milagros. Y lo que el apóstol está diciendo, no quiero que se hagan partícipes con los demonios. ¿Por qué? Porque aunque son obras de la carne, si tú las practicas, los demonios se gozan. Y hay demonios de codicia. Y hay demonios de idolatría. Ahí va lo fuerte. Y hay demonios, hermano, de fornicación y de adulterio. Y nos atrevemos a decir que así podemos agradar a Dios. Así podemos predicar porque yo soy el pastor. Porque yo soy el que más diezmo. Así, de chismosos y de mitoteros, podemos predicar. Pero ¿qué fruto produce nuestra predicación? Produce muerte, porque son palabras que no están conectadas con el Espíritu de Cristo, están conectadas con el espíritu de fornicación, de idolatría, de murmuración y de fornicación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces dice claramente, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Por qué? Por eso el Señor dijo, ojalá te dedicaras a mí o te dediques a los demonios. Ojalá. Ojalá fueses frío, ojalá fueras caliente. Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ojalá, dice el Señor, te definieras si fueras frío o fueras caliente. Te doy tiempo, porque si no dejas eso, vas a ser siempre un tibio y yo te voy a vomitar de mi boca. Porque no porque esté yo bautizado en el nombre de Jesucristo, voy a ser salvo. Perdónenme, hermanos. Perdónenme. Perdónenme. Si los lastimo, perdónenme. No se preocupe. Parece que viene la hora en que van a decir que ya no pertenezco a la iglesia. Puedo no pertenecer a la iglesia apostólica,
Pero al cuerpo de Cristo nadie me puede sacar de allí. La membresía en el cuerpo de Cristo es la que vale. La membresía de una institución sale sobrando. ¿Dónde lo aprendí? Del apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo en la carta, creo que es en la carta a los Filipenses, y se las voy a leer para que no piensen que, como dicen algunos, no, está enojado, no le hagan caso, no, se perdió, está perdido, se dividió. No, hermanos, perdónenme. Miren el capítulo 3 de Filipenses. Aleluya. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, dijo el apóstol Pablo, estábamos hablando de la carne, todas estas cosas, miren, no me estoy saliendo, por favor. Por eso dice, en el capítulo 3, versículo, puede leer todo desde el 1 hasta el, pero voy a empezar yo en el 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Y empieza a decir, circuncidado al 8º día, escuche, del linaje de Israel, 2, de la tribu de Benjamín, 3, hebreo de hebreos, 4. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero esa justicia no sirve más que para muerte. Y el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Allá va. ¿Hay alguien en casa? Escuche para que vea la idolatría al 100%. Soy apostólico de corazón. Escriben cantos, soy apostólico. ¿Qué? Yo no soy apostólico. Yo soy hijo de Dios. Si usted dice que es apostólica, mis respetos. Amén. Por esa preciosa fe que tiene. Al fin y al cabo no deja de ser fe. Entonces, si para el apóstol Pablo ser hebreo era basura, ¿por qué voy a estar orgulloso? De una institución humana. Entonces, hermanos, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y dice, pregunta el apóstol, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Tendremos la capacidad de decirle, sabes qué, Señor, te equivocaste con la iglesia, vamos a hacer esto porque tú no nos hablas? Pues, ¿cómo te va a hablar, criatura? ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, haced, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito,
pero no todo edifica. Y aquí viene lo más importante, hermano. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. ¿Qué hizo Jesús? Entregó su vida para que yo tuviera su vida. Escuchaba una canción que Cristo me redimió, me salvó, me limpió, me sanó, me bendijo y puras cosas así, pero nunca dice para que yo le sirva, para que yo le entregue mi corazón, para que yo muera por su causa. Todas las canciones es de puro lo que Dios para acá, puro Dios para acá y puro Dios para acá, pero no hay una canción que te diga, Señor, aquí estoy, Señor. Pase lo que pase. Nosotros no nos despojamos, seguimos con la carne. Por eso lo que el Señor está diciendo es eso. Pablo está diciendo que no podemos participar. Si queremos servirle a Cristo, tenemos que morir. Tenemos que despojarnos, como dice nuestra hermana Marta. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Él se negó a sí mismo. Nosotros tenemos que negarnos a pecar para estar en el mismo nivel, porque Él se hizo hombre. El rey se hizo hombre para nosotros los hombres hacernos reyes. El Dios se hizo sacerdote para hacernos sacerdotes juntamente con Él. Se hizo hombre para enseñarnos cómo se ama a una esposa, para ser de una sola esposa. Él no tiene dos iglesias. Él no tiene dos esposas. Alguien dijo, mira, tiene 7 iglesias en el, ¿cómo se llama? En el Apocalipsis. No, es una sola iglesia. Él se hizo hombre para enseñarnos. Él ama a su iglesia. No ama a las iglesias. Él conoce a los que son suyos. Teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Todo me es lícito, hermano. Pero no todo edifica. No todo conviene. No todo conviene. Ni en la carne, ni en el espíritu. Por eso dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Y enseguida dice, permítame tantito. Aleluya. Se me fueron las cocineras y se empezó a tirar ahí algo que estoy viendo. Gloria a Dios. Aleluya. Enseguida dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Versículo 25. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén, hermano. Y dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Amén.
Pero si alguien te dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Porque tú ya eres consciente. Pero mientras no lo sepas, no eres consciente, lo puedes comer. Somos libres. ¿Hay alguien en casa? Entienda la libertad. Por causa, dice, mas si alguien nos dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Y dice enseguida, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué se ha de juzgar entonces mi libertad por la conciencia de otros? Póngase la mano en la cabeza. En el nombre de Jesús. Póngase la mano en la cabeza. Todo dolor de cabeza, ¡fuera! En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Póngase la mano en la cabeza y repita conmigo, todo dolor de cabeza, fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Y no regresas. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? ¿Porque aquel dijo que es malo? ¿Por qué se va a juzgar mi libertad? Si aquel pastor dice que es malo y no está en la Biblia, ¿por qué se va a juzgar mi libertad? ¿Por qué voy a pecar yo si no está escrito en la palabra de Dios? ¿Porque aquel interpretó de esa manera? ¿Hay alguien en casa? Y dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias, hablando también de comida? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacedlo todo, como para el Señor y no para los hombres. ¿Eso qué me indica a mí? Que yo voy a estar adorando a Dios en el templo nada más. No, hermanos. No. Que voy a adorar a Dios, hermano, cuando estoy comiendo. Que voy a adorar a Dios cuando voy a la tienda. Que voy a adorar a Dios cuando alguien me invita, algún incrédulo me invita y decido ir. Voy en Cristo y voy a adorar a Dios delante de los incrédulos. Miren, hermanos, hay un texto que dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Alguien encuéntremelo, por favor, para terminar. Aquí está enseguida, es el que sigue, bendito Dios, perdón. En todo lugar y todo lo que hagamos, hacedlo todo como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Ir a la iglesia no es ir a adorar. Una cosa es alabar y otra cosa es hacer cosas que adoren a Dios. Cantar, todo el mundo puede cantar. Cante. Cante cuando tenga problemas. Cante cuando esté en angustia. Ese sacrificio de alabanza. Vestirse con faldas largas para ir al templo y ponerse el velo para ir al templo, eso no es adorar, hermano. Eso es religión. Perdóneme. Y si con eso usted se siente satisfecha, pagó la manda. Váyase de la Iglesia Católica. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y enseguida dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a las iglesias de Dios.
¿Yo puedo ser tropiezo a los judíos? ¿Se ha preguntado usted? ¿Usted puede ser tropiezo a los incrédulos? Sí. Pero como estamos dentro de la organización, pensamos que somos tropiezos a los de adentro. No, hermano. No, escuche por amor de Dios. Escuche por amor de Dios. Van a bautizar a tu hijo porque tu esposa es católica. ¿Y tú qué dices? No. ¿Qué no ves que yo soy apostólico? ¿Qué no es que yo no estoy de acuerdo con eso? Eso es ser tropiezo a tu esposa. Eso es poner un obstáculo para que tu esposa haga más ancho. Más se separe de tu amor. Perdónenme por quitarme la chamarra. ¿Por qué? Porque somos tan fariseos, somos tan sectarios. No, no vayas. No, ¿cómo va a ser un lugar de ídolos? ¿Qué no vas en Cristo? ¿Qué puede hacerle? ¿Qué puede hacerle esto? ¿Acaso no leímos ahorita? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los que sí les sacrifican a los demonios, pero no van a sacrificar a tu bebé. El ídolo no es nada, tú estás allí para echar fuera ese ídolo, ese demonio que trata ese ídolo, para invalidar. ¿Para qué? ¿Por qué Elías mandó hacer un altar para hacer ¿cómo se llama? Un sacrificio a los dioses? Para que nos quedara claro, hermano, que no tienen ningún poder los satánicos ni los brujos, que para invocar al Dios verdadero no pueden. Pero todos seguimos en, no, hermano, ¿cómo vas a ir? Tú no eres apostólico, tú eres católico. Y si vas, te van a decir de lo peor. Pero no, hermano, no seáis tropiezos ni a gentiles, ni a incrédulos, ni a idólatras, no seas tropiezo. El apóstol Pablo dice, me he hecho a todos de todo para ganar a Cristo. El hecho de que tú te juntes, Jesús se juntaba con los borrachos y no se hacía borracho. Los borrachos aprendían a ser como Jesús. ¿Pero quieres que la gente sea como tú? ¿Farisea? ¿Fariseo hipócrita? Si Jesús se metió a sacarte de la porquería, ¿tú crees que el Señor no va a sacar a tu hijo? No seáis tropiezos. Se va a casar por la Iglesia Católica. No voy a ir. Yo soy la reina del cielo. Pues eres igual que los católicos. Eres peor que los católicos. Siquiera ellos no hacen acepción de personas, pero nosotros. ¿Por qué se quedaron tan serios? ¿Porque ya se dieron cuenta que la regaron? Porque no debemos ser tropiezo ni a los gentiles, menos a los judíos. Nosotros fuimos bautizados desde chiquito. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Los demonios nos agarraron, nos zarandearon. Sí, pero no porque nos fuimos bautizados, sino porque nacimos de la carne. Por favor. Deje la idolatría institucional. Deje de hacerle caso al pastor y hágale caso a Cristo. Muchos de ustedes ni se casaron por la iglesia, se juntaron. ¿Y qué?
¿Qué pasó? ¿Usted cree que Cristo va a cambiar lo que escribió antes de la fundación del mundo? Y no nos va a escoger porque fuimos bautizados desde chiquitos. Ah, pero es que yo no lo sabía. Pero ahora sabes que no tienes que ser tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, mucho menos a la iglesia de Dios. Porque me sentía tan mal ayer que no pude explicar esto. En todas las cosas, hermanos, procuremos agradar a Dios. Es decir, nos está diciendo, todo lo que hagan, háganlo por la fe. Háganlo como, los acaba de decir, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso es que mucha gente no se junta contigo, porque eres farisea, eres partícipe de una secta. Si Jesús hubiera hecho eso, ¿tú crees que nosotros los gentiles hubiéramos alcanzado la salvación? ¿Pero te crees la mamá de Tarzán? ¿Pero te crees que puedes enseñar a los demás? ¿Pero te crees que puedes decir que sí, que no, dónde sí, dónde cae, dónde no? ¿Cuándo se va a convertir la gente? Si la vemos como enemigos, en lugar de ser amigos de ellos. Jesús amistó con los pecadores, comió con los pecadores. ¿Qué decían los fariseos? ¿Cómo va a ser Cristo? ¿Cómo va a ser el Mesías si come con los pecadores? Si ni siquiera se lavan las manos. ¿Ve? Ah, pero ellos se lavaban las manos. Ah, condenan a la gente y hacen comida y la venden a la gente. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Eh? Peor tantito, hermano. Convencen a la gente para que les dé ofrendas, porque ellos sí hacen la obra de Dios. Y son capaces de decir, el Señor me dijo que tú me ibas a dar una ofrenda voluntaria siempre, siempre me vas a estar ayudando. ¡Ay! El Señor me dijo que me va a dar una estación de radio. Pues el Señor te la va a dar, ¿para qué pides? Creo que ya se me acabó el tiempo. Y me fui el paso. Voy a borrar la de ayer y voy a poner esta. Perdónenme, no sé qué dije ayer, pero hoy me siento despierto. Estaba cansado un poco, pero se me quitó el cansancio. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Seguimos en oración en el nombre de Jesús. Agarre su hora, acomódense en su hora. A veces yo tomo otras horas en el día, pero no se las reporto. Les bendigo, hermanos. Ánimo, seguimos por fe.